Vamos ahora a ver el tema que se llama ¿qué es el discipulado? ¿Qué es el discipulado? Bueno, primero voy a decir qué no es discipulado. ¿Ya? ¿Qué no es discipulado? El discipulado no es un programa. ¿Ya? No es un programa. ¿Qué es un programa? Es algo que tiene una fecha de inicio y tiene una fecha final. Un programa. ¿Sí? Y que puede ir cambiando. El discipulado no es un programa. Tampoco es un curso. ¿Ya? Me acuerdo que cuando me convertí me hicieron un curso de discipulado. 8 semanas en la Biblia se llamaba. Y después de bautizado me hicieron verdades fundamentales. ¿Sí? Y terminaba las 12 semanas, se acababa el curso y el discipulado, entre comillas, yo pensaba ya, terminé el discipulado. Entonces, si pensamos eso, estamos un poquito en un error. ¿Por qué? Porque discipulado no es un curso, según lo que la palabra nos muestra. Tampoco es un evento evangelístico, donde hacemos discípulos. ¿Sí? Tampoco son clases. ¿Sí? El discipulado no son clases, no son 12 clases, no son un libro que haya que desarrollar a través de clases. No es práctica individual, no es algo que yo puedo hacer por mí mismo. No puedo decir ya me estoy haciendo el discipulado, me estoy viendo videos de internet. No es, eso no es. Dice discipulado online, ¿cierto? Y ahí tiene un tipo donde un video donde usted lo está discipulando por internet. Eso no es discipulado. Ya parece clases bíblicas y están buenas, pero discipulado no es. ¿Sí? Tampoco el discipulado es algo voluntario. Ya como me ha tocado a algunos hermanos en algunas de las iglesias donde yo he estado, que no, pastor, yo no discipulado no, eso, déjeselo para los jóvenes, yo estoy viejo ya, ¿para qué quiero discipulado? ¿Sí? Tampoco es algo esporádico, algo que ya, hermanos, temporada de discipulado. No es así. El discipulado no es por temporada. Ya, hermano, va a haber tiempo bonito, así que vamos a ser discipulados. No es así. ¿Ya? Entonces, el doctor Carlos Vélez, ya que uno de mis formadores, mis maestros, él dice lo siguiente, o él dijo lo siguiente: cuando Jesús formó el cristianismo, lo hizo basado en relaciones. Los griegos hicieron una filosofía, luego los romanos lo transformaron en una institución, y luego lo tomó Alemania y lo hizo una reforma, y luego lo tomó España y Portugal, lo hicieron una conquista. En Inglaterra lo transformaron en una denominación, y luego llegó a América y se transformó en un negocio. ¿Sí? Qué interesante. Jesús fundó su iglesia, el discipulado, a través de relaciones. Y fíjense que a través de los tiempos, el evangelio, ¿cierto? Que es el mensaje con el cual nosotros hacemos discípulos, se fue de alguna forma distorsionando, ¿no? Y hoy día vemos esto, ¿no? Que un poco se aleja bastante a veces de lo que originalmente quiso hacer cuando dijo id y hacer discípulos. ¿Sí? En el contexto, ¿cierto?, de lo que nosotros vemos en la Biblia, que es lo que dice sobre discipulado, aquí hay 5 versículos, que son algunos que vamos a ver ahora, que hay palabras claves en estos versículos que me dicen qué es lo que es discipular. El primero está en Mateo 28, ¿cierto? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. En Lucas 6 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. En Marcos 3 dice: y estableció 12 para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. En
Timoteo 2:2, segunda Timoteo dice: lo que has oído de mí ante presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy la vida eterna. Fíjense que en estos versículos hay varias palabras claves, ¿sí? Una de ellas es que los discípulos hay que ir a buscarlos. Por tanto, ¿sí? Hay que ir a buscarlo. Lo segundo es que los discípulos se hacen. Uno no nace discípulo, aunque sea el hijo del pastor. Mis 3 hijos, se tuvieron que hacer discípulos, ¿sí? Yo no nacieron discípulos, ¿no? También es muy importante que el discípulo se debe bautizar. Es impensado un discipulado sin bautismo, ¿sí? El bautismo, si bien el bautismo no salva, pero es una señal potente y poderosa como testimonio público de que realmente tú eres salvo. Y por lo tanto es ineludible. No es opcional bautizarse. Lo cuarto es la palabra enseñar. Discipulado significa enseñar. Y si vamos a enseñar, alguien tiene que aprender. Y lo que tiene que aprender, según Mateo 28, es a obedecer. Discipulado tiene que ver con enseñarle a las personas que vamos a discipular, enseñarles a obedecer. En siguiente lugar, es que vamos a aprender a seleccionar. No todas las personas están aptas para ser discipuladas. Dice que el Señor estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Él seleccionó a 12. Había muchísima gente, pero no los discipuló a todos, sino que eligió a 12. Además de eso, dice que el discipulado tiene que ver con el modelaje. Un discípulo no es superior a su maestro. Así como es el maestro, así será el discípulo. Ahí lo que vemos es un proceso de modelado, ¿sí? Que al parecer el discipulado no tiene nada que ver con pizarrones. Tiene que ver con el modelaje a través de poder interactuar, de poder caminar junto con el discípulo, de tal forma de ir modelándole la vida de Cristo a través de mi vida, ¿sí? Tiene que ver también con encomendar a que otros también lo hagan. No es solo yo hago un discípulo, sino que también el discipulado tiene el objetivo de que mi discípulo tenga a su propio discípulo, ¿sí? De alguna forma el discipulado efectivo es el que nos muestra ahí de Timoteo 2:2, segunda Timoteo 2:2, donde vemos ahí a Pablo como la primera generación, Timoteo segunda generación, hombres dignos de confianza tercera generación, y que estén asumimos capacitados para enseñar a otro, una cuarta generación. Entonces el discipulado de Pablo, ya que en algún momento a lo mejor lo vamos a tocar, que es el método de Pablo, consiste en discipular hasta la cuarta generación a través de las 3 generaciones que están después de ti, ¿sí? Busco a Timoteo, busco un Timoteo que tenga hombres dignos y esos hombres dignos tengan a otros, ¿sí? Encomendar, capacitar, ¿sí? La capacitación, donde nosotros no solo modelamos vida, ¿cierto? Modelamos ser, sino también el hacer, ¿sí? Capacitar. Y las ovejas oyen. Hermanos, esto es muy importante. Un discípulo es aquella persona que quiere escucharte. Si tú vas a buscar a alguien para hacerlo un discípulo, esa persona tiene que tener 2 características. 2 características fundamentales para poder encontrar a alguien para discipular. Dice, esta persona será apta. Ya, yo pienso de que hay 2 requisitos que son fundamentales para saber si una persona
uno va a poder discipularla o no, ¿ya? Si, llamándolo como discipulado. Una de las características de un discípulo es que escucha la voz, que escucha la voz de su Señor. Aquel que no esté dispuesto a escuchar no va a ser un buen discípulo. El problema es que hay mucha gente que quiere seguir al Señor, pero no quiere escuchar su voz y no quieren seguirle, ¿sí? Pero quieren las bendiciones del Señor y quieren como dicen algunas veces, los panes y los peces, y que estén dispuestos a seguirles, aunque esto le cueste su propia vida, ¿sí? Entonces, fíjense que a través de estos 5 versículos sacamos muchas palabras que ya nos empieza a dar una idea de qué es lo que significa discipular, ¿sí? El filósofo cristiano, ¿no? Dijo lo siguiente, dice: el discipulado es la relación que tengo en Jesucristo con el fin de llegar a tener su carácter. El resultado natural es que mi comportamiento se va transformando en forma rutinaria y normal y llego a hacer las cosas que Él hizo, ¿sí? Entonces, el señor Tozer, hermano Alexander, de ahí damos una oportunidad para preguntas, ¿ya? De ahí te voy a dar la oportunidad, ya te vi. El verdadero discipulado consiste entonces en la obediencia a Cristo, en aprender a seguirlo y hacer lo que Él diga, según Tozer. Dietrich Bonhoeffer también escribió un tremendo libro, ¿cierto?, que se llama El precio del discipulado o El precio de la gracia, ¿no? Dice que el discipulado significa adherirse, no pegarse y someterse a Cristo, ¿sí? El discipulado es un don de la gracia, es un don y que consiste, ¿cierto?, en imitar a Cristo, ¿ya? Imitar a Cristo tal como Él es. Y otra definición también que encontré de discipulado es la siguiente: la motivación intencional de cristianos sobre la base de relaciones deliberadas de amor, entrenamiento en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, fíjense que todas estas definiciones de discipulado son buenísimas, pero tienen un problema, que no son fáciles de recordar. No son muy fáciles de recordar. Entonces, y bueno, hay muchísimas definiciones como las que usted está viendo ahí. Un discípulo es un estudiante, un aprendiz, eso sale del diccionario. Discipulado es ayudarles en el proceso de seguir a Jesús. Yo podríamos estar aquí, hermanos, toda la noche mostrándole definiciones de lo que es discipulado. Pero hay una definición, hermanos, hay una definición que definitivamente yo encuentro que es la mejor definición. Es una definición precisa, concisa de lo que nosotros en Cultura Discipulado entendemos que es discipulado. Discipulado es, en una frase concisa y precisa que no se lo olvide nunca más en su vida, discipulado es aprender de Él para ser como Él, o aprender de ella para ser como Él. ¿Hay alguien que me la podría explicar? ¿Esta frase? En unas palabras, si me permiten. Sí, dale Orlando. Pudiéramos quizás definirlo. Es que, por ejemplo, uno va a una empresa, yo soy de profesión delineante. Uh-huh. Y cuando yo llegué a la empresa, lo primero que me dijeron fue que yo iba a hacer como ellos hacían, no como yo lo aprendí. Ajá. Es un hecho, ¿no? Ellos forman a uno para que uno haga el ejercicio y sea más productivo de lo que uno realmente cree. Cuando uno aprende de él o de ella, puede ser un maestro, una maestra, la idea es que uno lo aprenda no para ser tan solo como el maestro o como la maestra, sino para ser como Jesús, ¿ves? Uh-huh. ¿Cómo sabemos que hermano Orlando, escúchame, tranquilo? Sí. ¿Cómo sabemos que estamos aprendiendo de Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre él, el primero, y el otro él? La letra mayúscula. Uh-huh. Entonces, en términos súper simples, aprendemos de una persona para ser como Jesús. Como Jesús.
¿existe otra forma de hacer discipulado? Yo digo no, no existe otra forma, porque ¿saben qué? Porque si fuera así, Jesús no nos hubiera mandado a ser discípulos. Él nos mandó a ser discípulos. ¿Podría Jesús mismo hacer los discípulos? Yo creo que sí, Él tiene el poder para hacerlo. Pero Él no nos dijo que Él lo iba a hacer los discípulos. Los discípulos tenemos que hacerlos nosotros. Y la forma de hacerlo es a través de que ellos aprendan de nosotros a ser como Jesús. Esa definición me pareció genial. Me pareció genial porque es muy fácil de aprender. Es muy sencilla aprender de Él a ser como Él. ¿Sí? Fíjense que este joven aprende de Él a ser como Él. Aprendemos de alguien que a través de la conversión, a través, ¿cierto?, del proceso de la santificación que el Espíritu Santo está haciendo en este joven que está con Bermuda ahí, Él testifica a través de la vida que Cristo está haciendo en él a este joven, para que este joven imite a Cristo, ¿sí? Imite a Cristo. En términos simples, sintetizando este tema, discipulado es un seguidor al que aprende de él, ¿cierto? Es un aprendiz, alguien que aprende a ser, aprende a conocer y a ser y a relacionarse como Jesús, y que es transformado a través del Espíritu Santo por medio del modelado, ¿sí? Por medio del modelado. En términos súper simples, hermanos, ¿qué es entonces el discipulado? Es un mandato, es un proceso relacional, es una cultura colectiva de toda la iglesia, es permanente, es un principio regulador transformacional. Nuestro objetivo es la transformación, la metanoia, el arrepentimiento, el cambio de dirección, y discípulos haciendo discípulos. Eso es discipulado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, quiero ahora que me anote ahí algunas o me diga algunas preguntas que usted tiene. Ahí Alexander pregunta. Ojalá precise y concisa las preguntas, hermanos. Alexander. Mi pregunta es, mi hermano, cuando usted estaba explicando ahorita las características, usted dijo que el discipulado tenía que ver con seleccionar, pero no entendí qué es lo que nosotros seleccionamos. Si yo selecciono al que va a discipular, al que va a crear discípulos, o a los discípulos. Y la otra es, hermano, la diferencia entre capacitar y enseñar, que son dos características que usted también explicó, pero no entiendo la diferencia entre ellas dos. Gracias. Bueno, la enseñanza es el proceso que hace el maestro. ¿Sí? Es el proceso. Perdón. Sí, me lo cerré. Perdón. Bueno, la enseñanza es lo que hace el maestro, ¿sí? Y lo que hace el discípulo es el aprendizaje. El maestro enseña, el discípulo aprende. Y disculpe. Es enseñar y capacitar. Sí, tranquilo, se lo voy a contestar. Entonces, enseñar es lo que el maestro hace, ¿sí? Enseñar. Y lo que hace el discípulo es, es aprender. Ahora, ¿qué enseña el discípulo? Son capacidades. Yo acá, después más adelante, esas capacidades yo le he llamado, ¿cierto? Son capacidades, ¿ya? Que tendría que ver con el capacitar, o sea, es entregar capacidades. Yo le he llamado distinciones, y vas a ver ahí cómo el maestro enseña estas capacidades a otro, ¿sí? Capacitar significa entregar capacidades, algo que tú no sabías hacer, ahora las haces. Más bien, y en la enseñanza es lo que hace el maestro, el aprendizaje es lo que es, y el contenido, ¿cierto?, es la capacitación, por así decir, el hacer, ¿sí? Los capacita para ir,
y entregándole conocimiento y obviamente que habilidades para hacerlo, y el Espíritu Santo, que es muy importante, ¿sí? Luis Chamorro. Jorge, Dime. mire, me preocupa lo siguiente. Dentro de mi realidad estoy notando de que las iglesias están creciendo en número cuando tienen un programa de discipulado, ¿ya? Y traen un expositor muy connotado que desafía fuerte a la iglesia, tienen 3 o 4 días de capacitación, seminario o desarrollo o qué sé yo, y luego esto está produciendo movimiento, avivamiento en la iglesia, y es como un impulso, y le cuesta pues a la iglesia porque tiene que pagar algunas cosas, algunas situaciones de todo este programa, pero a la larga se ve crecimiento. Ahora tú nos decías de que discipulado no tiene mucho que ver con programas, con eventos muy específicos al respecto, sino con una vida cotidiana. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué esa estrategia está funcionando, por lo menos en mi realidad, en muchas iglesias? Porque el sistema operativo es bueno. El sistema operativo coincide con el programa. Si el problema pasa cuando nosotros queremos instalar programas donde no hay sistema operativo, donde no hay personas transformadas que quieran transformar a otros. Entonces vamos a aprender, ¿cierto? Lo primero que tenemos que aprender de que discipulado es aprender de él a ser como él, ¿sí? Y la segunda enseñanza, que ya viene más adelante, ¿cierto? Te voy a hacer un poquito un adelanto, es de que el discipulado es imposible empezarlo si no parte por mí. El primero que tiene que ser transformado, antes de yo andar buscando personas para que Cristo las transforme, tiene que ser yo. Si yo no soy transformado, ¿cómo pretendo que otro también sea transformado? Cristo tiene que transformarme a mí. Entonces, muchas veces sucede que los programas funcionan, y si funcionan, aleluya, está súper bien, ¿ya? Lo que estamos hablando es de que esos programas necesitan un sistema que los haga funcionar en el tiempo, y de que no sea solamente, ¿cierto? Porque muchas veces, ¿cierto? Hay programas que funcionan, o estrategias evangelísticas de campañas y cosas así funcionan, ¿ya? O grupos pequeños, celulares, ¿ya? Pero tarde o temprano, como esto es un sistema, ¿ya? Lo que hoy día funcionaba, mañana no funciona, ¿sí? Lo que hoy día puede que funcione, hoy día ya mañana no va a funcionar. Pero cuando hay un sistema operativo bueno, independiente del programa que haya, siempre van a haber discípulos. Siempre van a haber discípulos, porque ya no dependen del evento, no dependen del programa, sino que depende, ¿cierto?, de cada uno de nosotros hacer discípulos, y ya no de un programa. Entonces, no depende de un programa, no depende de los objetivos que la iglesia nos pongamos. Este año vamos a ganar 100 personas para Cristo. Está bien eso, está bien hacerlo. Pero lo que yo tengo que proponerme, ¿cierto?, es que cada día el Señor me vaya mostrando a quién yo tengo que discipular. No todas las personas, como un hermano preguntaba, ¿yo puedo discipular a cualquiera? No, hermano, no puede discipular a cualquiera, tiene que tener estos requisitos. Jesús no discipuló a todos. El joven rico tenía muy buena onda, quería seguir a Jesús, pero Jesús le hizo una sola pregunta y hasta ahí nomás llegó el joven rico, porque no estaba en las condiciones de ser discípulo. En cambio, Mateo le dijo, sígueme, e inmediatamente escuchó y le siguió. Los dos requisitos, escuchar y seguir. Entonces, por eso que yo digo que de alguna forma, para poder hacer un discípulo, uno tiene que seleccionar y ver quién realmente quién te escucha, quién te va a escuchar, ¿ya? Y en ese sentido, el Señor nos va mostrando, ¿cierto?, quién usted puede comenzar un proceso discipulado. Uno puede ir mostrándole al Señor a gente que no conoce al Señor, pero un proceso discipulado hasta llegar a la conversión ya tiene una escala que no sé si la vamos a ver en este tiempo, pero hay una escala que se llama la escala de Engel, y que nos muestra los distintos etapas que uno puede encontrarse una persona totalmente atea y que está en contra del Evangelio, hasta un cristiano comprometido sirviendo al Señor, ¿cierto?, en las misiones.
hay todo un grupo de personas que uno va a encontrar en la vida, pero hay personas que el Señor te va a ir poniendo en su camino, como habla el James Kennedy de Evangelismo Explosivo, dice de que Dios hace citas divinas. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero me ha pasado muchas veces de que voy qué sé yo, me encuentro con alguien, voy en el bus con alguien conversando, y la persona está pasando por un problema y yo le hablo al Señor, y esa persona recibe a Cristo. Una vez veníamos de viaje por Argentina, veníamos desde Chile hasta acá Paraguay en auto, y pasamos un lugar donde nos comimos un pollo con papas fritas, y el señor que estaba ahí comenzamos a conversar, y finalmente era un cristiano descarriado, y volvió al Señor, se consagró al Señor. Entonces el Señor hace estas cosas de ponernos personas que están preparadas para poder hacerlos, ¿cierto? El trabajo de hacer un discipulado con ellos, ¿ya? Entonces, una persona que no quiera recibir a Cristo, que no quiere escuchar la palabra del Señor, es una persona que no está apta para el reino. El que no quiere obedecer su palabra no está apta para el reino. Y es triste, pero así es.